El Yahvé de los profetas naturalmente prohibía todo aquello que se alejaba de la tradición y prometía realizar todos los anhelos del pueblo, aportando aquello de lo que se carecía: paz, justicia, libertad y esperanza. A todos los dioses de la historia humana se les ha hecho actuar de idéntica manera, ya que de otra forma serían absolutamente inútiles como mecanismos psicológicos de compensación. Durante la corta época en la que el rey Ezequías logró liberarse de los asirios, en Judá se emprendió una reforma religiosa que pretendió acabar con los males tan repetidamente denunciados por los profetas para fundamentar su intento reformador. Ezequías contó con la ayuda del profeta Isaías y buscó legitimidad, tal como ya vimos en un apartado anterior, en las leyes y texto de la fuente bíblica llamada sacerdotal, redactada para la ocasión y responsable de cambios doctrinales y teológicos fundamentales respecto a las tradiciones yahvista y eloísta anteriores. Unos 75 años después de la muerte de Ezequías, el nuevo monarca Josías quiso también cambiar los malos hábitos de su sociedad mediante otra reforma religiosa y, tal como era preceptivo e inevitable en esa época, tuvo que apoyarse sobre el prestigio y la opinión de otros profetas, que en este caso fueron Jeremías y los escribas. El también profeta Baruch, prolíficos autores de los escritos deuteronómicos, tal como ya señalamos en su momento. Para poder proyectar su reinado hacia el futuro, Josías necesitaba recuperar el prestigio de Jerusalén como centro nacional de Judá y debía dotar a su pueblo de una nueva ideología, de una nueva ley susceptible de reforzar la cohesión nacional y de proscribir los abusos del pasado. Este talismán maravilloso se lo elaboró el profeta Jeremías al redactar el Deuteronomio, la nueva ley, que con el fin de hacerla acatar por los hebreos fue fácilmente atribuida a la mano de Moisés. Yahvé y arteramente también se le hizo aparecer casualmente bajo los cimientos del templo de Jerusalén. El redactor deuteronomista, que se opuso a partes fundamentales de la concepción religiosa que había definido según los intereses del rey Ezequías, el autor de los textos sacerdotales, fue heredero de muchos aspectos del pensamiento de los primeros grandes profetas, pero también es cierto que fue un despiadado manipulador de las fuentes que pudieron haber recogido las supuestas prédicas atribuidas a estos personajes. Tal como apunta el profesor André Cacuot, la utilización de esta fuente, no obstante, no puede hacerse sin una crítica previa, ya que el recensor deuteronomista de Reyes, actuando como si lo hubiera hecho un Tucídides o un Livio, pone a menudo en boca de los profetas discursos compuestos por él mismo, que sirve de vehículo a las ideas que le son más queridas. Ignoramos, pues, cuál pudiera ser el mensaje de un Elías o un Eliseo, profeta de indudable renombre, pero cuyos oráculos no nos han sido transmitidos por ninguna recopilación. En los textos deuteronomistas es curioso observar hasta qué punto su autor y el escriba fueron incapaces de dejar al margen su oficio oracular, y tal como salta a la vista de cualquier lector, en estos escritos se hace el cumplimiento de los anuncios de Yahvé, la sanción de la verdadera profecía. El mecanismo es impecable. El anuncio consta escrito en el clásico lenguaje oracular y a párrafo seguido se da fe de haberse cumplido tiempo después, con lo que se concluye que la profecía había sido auténtica y procedente de Dios. Lo único que desvirtúa ligeramente esta prueba de divinidad, sin embargo, es que en las profecías que se han podido estudiar adecuadamente se han demostrado que su redacción e inclusión en los textos bíblicos correspondientes fue siempre posterior al momento en que ocurrieron realmente
los hechos anunciados por Yahvé. Recuerde, por ejemplo, entre la profecía ya mencionadas, Primera de Reyes 11:31 al 39 o Deuteronomio 4:25 al 30. A pesar de lo dicho, no hay elementos suficientes para poner en duda la honestidad de Jeremías, ya que propuso la visión religiosa que él creía más ajustada a la verdadera tradición. Pero también es cierto que en su proceder queda bien retratada la forma en que los profetas y escritores bíblicos recibían su inspiración de Yahvé. Falsear profecías, de todos modos, fue una práctica que se extendió por todos los libros proféticos de la Biblia. Así, por ejemplo, dado que los oráculos de los profetas de la época de que venimos hablando eran durísimos y no se perdían en diplomacias esperanzadoras para el futuro. Los analistas modernos de la Biblia toman por añadidos posteriores al exilio todos los versículos esperanzadores que aparecen en el libro de Amós, o las alusiones a la esperanza mesiánica del libro de Isaías. Y ello es muy razonable, ya que la mayoría de las promesas de restablecimiento del reino de Israel carecían absolutamente de sentido, salvo para un recaudador que hubiese vivido durante y especialmente después del exilio. La época de exilio, que comenzó en el año 587 a.C., supuso un trauma psicológico tan terrible para los hebreos que determinó en gran medida su futuro y el de la religión judía que estaba a punto de nacer. A pesar de que comúnmente se habla de deportaciones masivas, la lectura de Jeremías 52, de 28 al 30, o Segunda de Reyes 24, 14, 16, indica que solo fue llevada a Babilonia una pequeña parte de la población, 4.600 almas, según Jeremías, que eso sí, constituida la élite social e intelectual de Jerusalén, y se dejó a la población rural en sus territorios originales. La élite exiliada fue forzada a vivir en condiciones miserables y la sensación de paraíso perdido inflamó sus sentimientos de pecado y de culpa y, en consecuencia, su búsqueda de perdón. La humillación del destierro les hizo replantearse la conciencia nacionalista y, bajo el pretexto de no corromperse al mezclarse con los babilonios, cerraron filas en espera de tiempos mejores, cosa que llevó a acentuar el legalismo de la religión hebrea y el cumplimiento escrito de la ley, base sobre la que acabará formándose una hierocracia o poder del clero que perdurará algunos siglos y dejará su huella indeleble en los escritos sacerdotales de la Biblia. La intensa angustia que se generaba la conciencia de haber pecado contra Yahvé se unía a la necesidad imperiosa de expiar las culpas mediante sacrificios cruentos según mandaba la tradición. Pero el drama psicológico se volvió irresoluble, puesto que no podía disponer ya del templo de Jerusalén para ir a expiar los pecados de la nación. La adaptación virtual humana que agudiza el ingenio y permite la supervivencia empujó a los exiliados a buscar fórmulas sustitutorias que desembocaron en actividades culturales centradas en torno a la oración y a la homilía. Es decir, se comenzó a caminar hacia las formas de culto de cariz espiritualista, de giro ideológico radical que se ven obligados los hebreos del exilio de la fe. El Salmo 51, cuando sin rumor de alguno expresa: líbrame de la sangre de Elohim, Dios de mi salvación, y cantará mi lengua tu justicia. Abre tú, Señor, mis labios, y cantaré en mi boca tus alabanzas. Porque no es sacrificio lo que tú quieres. Si te ofreciera un holocausto, no lo aceptarías. Mi sacrificio, oh Dios, es un espíritu contrito, un corazón contrito y humillado. Oh Dios, no lo desprecies. Sé benévolo en tu complacencia hacia Sión y edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarás de los sacrificios legales. Salmo 51, de 16 al 21.
Para André Capcuot, estos versículos evidencian que el salmista espera de Dios que lo salve, que lo lave y lo purifique, según el simbolismo de los rituales de purificación, fundado en el poder vivificante de las aguas. Concluye suplicando a Dios la reconstrucción de Jerusalén para poder celebrar de nuevo los sacrificios. Tales son las dos obsesiones fundamentales de los exiliados. La necesidad de ser purificados por la sangre vertida para la expiación es tan grande que el poeta confía en que Dios podrá aceptar una víctima de sustitución sin esperar la restauración de los sacrificios regulares. Y la víctima que se propone no es otra cosa que ese espíritu contrito, ese corazón contrito y humillado, que designa por metonimia al salmista mismo, es decir, a la comunidad desgraciada en nombre de la cual habla. De este modo comienza a elaborarse la creencia en la virtud redentora del sufrimiento, que tendrá una considerable repercusión religiosa y permitirá sublimar poco a poco la concepción antigua de la expiación por medio del sacrificio animal.